Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Buscando Fauna. Luego de quedar maravillados con el encuentro con la familia de lobitos de río, decidimos ir a visitar uno de los senderos que más nos gusta y que la última vez que fuimos estaba clausurado. El Sendero de la Selva se encuentra alrededor de 1,5 km a pie del camping, tiene una duración de 3,5 km de dificultad intermedia y se debe avisar a los guardaparques antes de ingresar y luego de retirarse. Este sendero ofrece un bonito recorrido por la selva ribereña, dándonos la posibilidad de ver fauna diferente sumada a unos hermosos paisajes costeros. Yendo hacia el sendero, pegado a la intendencia del parque, nos encontramos con este lindo ejemplar de carpintero real. En este caso era un macho que sorpresivamente no estaba buscando alimento en lo alto de un árbol, sino que lo estaba haciendo en el suelo y entre piedras, situación que es la primera vez que veo. Ya en el sendero pudimos ver numerosos ejemplares de la araña tela dorada, la cual posee un tamaño considerado. Sin embargo, no es peligrosa para las personas. Al día siguiente fuimos a visitar el último sector que nos quedaba del parque, que son los senderos más cercanos al acceso por la Ruta Nacional 14, pero los más lejanos desde el camping, quedando aproximadamente unos 8 kilómetros. Empezamos por el sendero Yatay, de poco más de 500 metros, que es un recorrido muy ameno para interiorizarnos en el bosque denso de palmera con ejemplares de monte y de selva. Luego nos detuvimos en el asombroso mirador La Glorieta, que ofrece una panorámica excelente del Palmar, y luego nos metimos al sendero que lleva su mismo nombre.
Este sendero es de 700 metros y nos conduce por un tramo de selva ribereña que va bordeando el arroyo El Palmar. Disfrutamos del genial sendero y de esta hermosa cascadita. De regreso nos topamos con este ejemplar de halconcito colorado posado en una percha. Llegamos al camping y por suerte la enorme cantidad de visitantes que hubo durante Semana Santa ya se había ido. Estábamos prácticamente solos. Eso lo notaron los animales y enseguida empezaron a acercarse al camping. Llegó este simpático cardenal copete rojo, o también llamado cardenal común, que no le importó para nada mi presencia. Una pareja de fuegueros, en este caso solo pude fotografiar a la hembra. Un para nada tímido chinchero chico, que hasta el momento solo lo veníamos escuchando. Y también algunos insectos peculiares, como este escarabajo colorido. Y la mariposa 80 con su típico dibujo en el exterior de sus alas. Al atardecer escuchamos vocalizar a este hermoso adulto de esparvero variado que, a diferencia de los juveniles, se encontraba muy tranquilo esperando el momento oportuno para cazar. Aprovechando las últimas horas del día, nos fuimos al arroyo Los Loros y disfrutamos con plenitud esta hermosa garza muerta. Apenas nos vio, se deslizó un poco más adentro del arroyo, pero no se asustó y luego siguió con su tarea. Estaba muy focalizada en el agua, viendo si podía encontrar algo de comida para finalizar el día antes de ingresar a su dormidero. La delicadeza que tiene esta ave es digna de admirar.
También vimos algunos ejemplares de carpinchos que desfilaron delante nuestro como si fuesen modelos de la naturaleza. Ya de noche pudimos finalmente encontrarnos al sapo cururú, uno de los anfibios más grandes del continente. Último día en el Parque Nacional El Palmar para nosotros y decidimos regresar al arroyo El Palmar para ver si seguían allí nuestros amigos los lobitos de río. Antes de ingresar al sendero nos encontramos con la primera ave migrador invernal, la calandria real. También registramos excremento fresco de zorro, en la cual se puede visualizar semilla de la palmera yatay, algo que demuestra el importante rol de esta especie para la dispersión de semillas de especies autóctonas. Una función muy poco reconocida en esta especie. Lamentablemente la familia de lobitos de río no estaba en el área, pero nos quedamos disfrutando de estos hermosos paisajes. Luego nos sorprendieron dos ejemplares de piojito gris, una especie bastante común en la zona pero que hasta el momento no habíamos registrado. Prácticamente que este pequeño paseriforme se acercó a ver de qué se trataban estos intrusos, dándonos la chance de fotografiarlo y filmarlo desde muy cerca. A la vuelta, el camping estaba más vacío que nunca y eso lo seguimos aprovechando para observar fauna. Un juvenil de esparvero variado estaba intentando cazar algo sin mucha suerte. Finalmente se mostró el hermoso picaflor de barbijo que hasta ahora solo lo habíamos escuchado. Y estuvimos apreciando la hermosura de las urracas criollas mientras preparábamos nuestras cosas para el viaje. A la gente que visite lugares en donde haya presencia de urracas, les recomendamos no dejar comida, ya sea en paquete o en lata, al alcance de ellas,
ya que son muy astutas y pueden robarla de forma inesperada. De noche y a modo de despedida, nos fue a saludar un ejemplar muy pequeño y con su cola cortada de vizcacha, realmente muy tierna. Buena gente, ¿cómo andan? Nosotros ya por irnos del Palmar, la verdad que pasamos unos días increíbles, disfrutamos mucho de nuestras vacaciones y pudimos registrar un montón de fauna silvestre. Esperemos que les guste todos los registros que hicimos. Y bueno, ahora a cruzar los dedos y vamos a ver si podemos ir a nuestro próximo destino, que sería los esteros de Liberá, en la colonia de Carlos Pellegrini. Vamos a ver si nos dejan pasar en la frontera entre Ríos Corrientes. Tenemos todos los permisos, así que en teoría debería. Espero que les haya gustado el paseo y bueno, nos estamos viendo en la próxima aventura buscando fauna.